Hola, mi nombre es Marina Matute, soy ingeniera civil y vengo de Logroño. Voy a presentar los dos primeros apartados de la tercera parte, una economía regenerativa y la sensación en la India rural. Para comenzar, es importante comprender el gran impacto que el ser humano ha provocado en nuestro planeta. Nos encontramos en un momento difícil, con grandes retos por asumir, debido al rápido crecimiento de la población, que nos ha llevado a un consumo desproporcionado de recursos y la contaminación que ello conlleva. Hay un cierto pensamiento de resignación asociado al punto tan crítico al que hemos llegado. Esto no puede ser así. El ser humano debe ser justo y actuar en consecuencia. Podemos evitar el colapso. La ideología orientada al crecimiento nos ha llevado al borde de la ruina. Por tanto, tenemos que crear los principios básicos de un nuevo camino, lograr una vida próspera dentro de los límites ecológicos, un bienestar universal capaz de satisfacer todas las necesidades básicas y mantener la estabilidad social. Nadie puede olvidar que el bien común es un planeta saludable, y esto significa un planeta sostenible y en equilibrio. Es importante recordar que la naturaleza de nuestro planeta es sostenible porque es regenerativa y tenemos que respetarlo. En esta segunda parte voy a hablar sobre el significado del capitalismo natural. Para crear una civilización sostenible se necesitan políticas útiles y órganos gubernamentales comprometidos, pero sin la implicación de las empresas es imposible. Cada vez más empresas emprenden la transición implementando el primer principio, aumentar espectacularmente la productividad de los recursos naturales. Por suerte, a las empresas en general les resulta rentable reducir sus residuos mediante procesos eficientes. El segundo principio del capitalismo natural consiste en reorganizar y reconfigurar de dónde obtenemos la energía, cómo nos alimentamos y qué servicios sirven para satisfacer nuestras necesidades, mediante enfoques como la biomímesis y la economía circular. El tercer principio del capitalismo natural consiste en reorganizar todas las instituciones de tal manera que el capital humano y el natural se regeneren. John Fullerton, miembro del Club de Roma, expuso los principios de una economía regenerativa. Implementar el capitalismo regenerativo o gestión regenerativa es más bien un modo de vida y de enfocar los procesos aumentando su beneficio. La agricultura regenerativa, por ejemplo, puede proporcionarnos una mejor alimentación, a la vez que almacena el CO2 del aire en el suelo. El CO2 en la naturaleza no es un veneno, sino un beneficio que enriquece el suelo. Adam Sachs cita estudios que muestran que los pastizales pueden almacenar cerca de 1 tonelada de CO2 por hectárea al año y defiende el potencial del uso intensivo de los pastos con animales. En la imagen podemos ver el resultado para el suelo de una ganadería adecuada enfocada holísticamente y la comparación con una ganadería inadecuada. Desgraciadamente, desde que Sachs escribió esto, la concentración de CO2 en la atmósfera se ha incrementado a 403 partes por millón. En la imagen podemos ver otro ejemplo de aplicación de agricultura en otra ubicación y el mismo resultado beneficioso en el aspecto del suelo. Un futuro mejor es posible. La humanidad puede evitar el colapso general del sistema y crear así un futuro que valga la pena. En la segunda parte de la presentación voy a hablar sobre la sensación en la India rural. Voy a comenzar hablando sobre Development Alternatives. Es una organización y empresa que nació como un proyecto medioambiental a raíz de una subvención estadounidense. En un primer momento se analizaron los cambios necesarios en el ámbito económico, social y estatal para garantizar el mantenimiento y la regeneración de un medio ambiente saludable, enfatizando en las zonas rurales, ya que el 70% de la población vive de esa manera. El principal objetivo era ayudar a las personas a participar en los procesos de toma de decisiones y en la actividad económica y conseguir que la producción de bienes y servicios sirva para cubrir las necesidades básicas y rehabilitar el medio ambiente. Durante su expansión, Development Alternatives creó un grupo de empresas asociadas y comprometidas, y además surgió el ala comercial Tecnología y Acción para el Avance Rural, TARA. Además, tiene un taller I+D muy innovador que desarrolla tecnologías específicas que se ajustan a los criterios de compatibilidad medioambiental y lucha contra la pobreza. Una parte importante del trabajo está relacionado con la regeneración de los recursos, y uno de los proyectos más importantes consistió en la construcción de numerosas represas pequeñas en los ríos, que produjo diversas mejoras. Continúo hablando sobre el desempleo, que representa un grave problema global. El sector formal de la economía moderna no puede resolver los problemas mundiales de desempleo. La Organización Internacional del Trabajo calcula un déficit de alrededor de 1.000 millones de puestos de trabajo para cubrir el desempleo global. Este es el objetivo número 8 de la Agenda 2030. La creación de empleo se considera una tarea del sector privado y la brutal competencia de costes obliga a que las compañías inviertan en máquinas y no en personas.
El coste de la implantación de empleos industriales es muy alto, y a pesar de que en 25 años en la India la economía ha crecido con mucha fuerza, el número total de empleados en el sector empresarial formal se ha mantenido constante, por lo que para conseguir el ODS número 8 pone su mirada en el sector de las pequeñas y medianas empresas, que crean la mayoría de los puestos de trabajo y medios de subsistencia en las economías nacionales. Los medios de subsistencia pueden ser más baratos que la creación de empleos formales y no pocas veces proporcionan una mejor calidad de vida con mejoras como cambios muy positivos en la vida de la gente, 1 millón de empleos directos e indirectos, 16 millones de modos de ganarse la vida, ocupaciones en agricultura o acceso de las mujeres al trabajo remunerado. Este último se ha conseguido con la creación de distintos programas de educación para las mujeres. Además, Tara ofrece para pequeños y microempresarios emergentes paquetes empresariales y modelos de negocios que tienen como objetivo promover actividades con bajas emisiones de carbono, uso de energías renovables, gestión del agua, agricultura sostenible o crecimiento inclusivo de espacios rurales. He querido incluir una imagen que resume la historia de éxito de los logros sociales de Development Alternatives durante 3 décadas. Se ha convertido en una de las primeras ONGs internacionales de tamaño considerable con sede central en India. Finalmente, un resumen de su actividad en el que cabe destacar que también Development Alternatives y Tara son las principales instituciones de desarrollo sostenible en India, con más de 800 empleados, y que representa para la India un gran agente de cambio para reestructurar los sistemas institucionales mediante la redefinición de la economía como subsistema de la sociedad y de la naturaleza, y como medio para lograr un futuro sostenible en el ámbito social y medioambiental. Buenos días, mi nombre es Martín Layana y procedo de la localidad de Caspe, en la provincia de Zaragoza. Voy a presentar los puntos 3.3 y 3.4 del libro Common, y en el punto 3.3 recorremos algunos de los conceptos de la economía azul de Gunter Pauli. En 2009, Gunter Pauli presentó su libro La economía azul, 10 años, 100 innovaciones y 100 millones de empleos a modo de informe para el Club de Roma. Este libro define una serie de principios clave en relación con el uso de tecnología inspirándose en la naturaleza. Pauli presenta su apuesta por una economía azul como una alternativa tanto a la actual economía tradicional, así como a lo que él denomina economía verde. El autor presenta a la economía azul como una apuesta capaz de mejorar y transformar la industria de una forma rápida. Esta alternativa se caracteriza por ser competitiva y crear puestos de trabajo. Asimismo, esta alternativa parte de los límites planetarios para innovar en lo social, técnico e institucional. En la actualización del libro, realizada en 2016, se presentan los 21 principios de economía azul. Recogemos algunos de los que consideramos más destacados. En el punto número 6 afirma que los productos son renovables, orgánicos y biodegradables. En el 14 que todo tiene un valor, también los residuos y las malas hierbas. Y en el 16 que las sinergias en grupos son mejores que las economías de escala sin más. Uno de los ejemplos más destacados de economía azul es la química de café y los hongos comestibles. La producción de café y su cultivo genera una gran cantidad de residuos. Durante el proceso de fermentar, secar, tostar, moler, hervir, así como durante el cultivo de los cafetales, los residuos aumentan. Y en los países productores de café, estos residuos suponen una considerable fuente de contaminación, así como un riesgo ambiental. La propuesta de economía azul fue aprovechar buena parte de los residuos para cultivar hongos. La biomasa de la planta de café, que antes era considerada como un residuo, se valoriza y se mantiene en la cadena de producción. En primer lugar, se cultivan hongos y más adelante el sustrato empleado se enriquece con aminoácidos, y así sirve para alimentar animales. Este sustrato puede utilizarse como alimento para granjas de gallinas. Y esto es un ejemplo del uso en cascada de los recursos naturales propuesto por la economía azul. Asimismo, los pozos del café, que antes suponían un problema medioambiental, se emplean para absorber olores. Algunas empresas de ropa deportiva han introducido este material en sus prendas para retener los olores del sudor. Otro uso que se ha descubierto tiene que ver con la protección contra los rayos ultravioletas. Por este motivo, se ha comenzado a utilizar en la pintura para carrocería de automóviles. Este es un ejemplo que caracteriza la apuesta de economía azul, según la cual la concentración de innovaciones no solo permite la sustitución de productos químicos tóxicos, sino que además genera ingresos y crea empleos. La economía azul pretende caracterizarse por generar más valor con menos costes de inversión y mayores rendimientos, generando más empleos.
El punto 3.4 que abordamos ahora es la energía descentralizada y lo recorreremos en cuatro conceptos. En el capítulo del libro de energía descentralizada se afirma que las energías renovables ejercen una presión sobre los principales proveedores de energía tradicional. Se menciona un crecimiento exponencial de energía renovable en todo el mundo y se habla de un paseo triunfal de las energías renovables. Se recoge una cita de un periodista especializado que afirmaba en 2015 que los combustibles fósiles acaban de perder la carrera contra las energías renovables. Aquí vamos a realizar un repaso general sobre la situación actual para comprobar si hay motivos para dicho optimismo. En 2017, las energías renovables modernas suministraron únicamente el 10,6% del consumo total de energía primaria. En el sector eléctrico sí que observamos unos datos más optimistas. Aproximadamente 2/3 de la capacidad de generación eléctrica instalada en 2018 fueron tecnologías de energías renovables. Esto se establece como una tendencia de 4 años seguidos, con las renovables por encima del 50% de la capacidad de generación eléctrica instalada. Sin embargo, en el pasado reciente también hemos visto un aumento del uso de carbón. Por segundo año consecutivo, en 2018, la producción y el consumo de carbón mundial aumentó tras el descenso experimentado en 2014. La generación de energía a partir de carbón aumentó un 3% tanto en 2017 como en 2018. Este aumento está impulsado principalmente por países como India y China. Por lo tanto, lo que venimos a afirmar es que, al contrario de lo que algunos autores enuncian con optimismo, las energías renovables no están sustituyendo a los combustibles fósiles, sino que más bien se están añadiendo en la cima de un mix energético para cubrir parte del aumento en la demanda total de energía. El segundo concepto que vamos a explorar son los activos encallados. Limitar el calentamiento global a un incremento de 2 grados centígrados supone mantener intactas entre el 60 y el 80% de las reservas públicamente reconocidas por las compañías de combustibles fósiles. Y esto es lo que ha venido a denominarse como el carbón inquemable. Este hecho, a todas luces deseable, les supone un problema de primer orden a las empresas propietarias de estas reservas, ya que la valorización de estas empresas está directamente relacionada con las reservas declaradas. Por lo tanto, si el 80% de las reservas no pueden extraerse, la mayor parte de ellas irían a la bancarrota. Y esto es lo que se denomina activos encallados, y se estima que su valor puede ascender a los 6 billones de dólares estadounidenses. El tercer concepto que vamos a explorar es el de los escenarios 100% renovables. Se han realizado diferentes estudios y publicaciones sobre escenarios hacia una transición de producción 100% renovable de la energía. Jackson y DeLucci tienen un papel destacado en esta labor. Según un estudio publicado por estos investigadores junto a muchos otros en 2017, afirmaban que es posible a escala mundial lograr una salida total de los combustibles fósiles para el año 2050. Más allá del mix energético propuesto por el estudio, aquí nos centraremos en un aspecto que consideramos fundamental, y es que el escenario de este estudio considera un descenso en el consumo final de energía. Se considera que es posible lograr este descenso a partir de 3 factores. En primer lugar, la reducción neta de la demanda energética por una mejora en la eficiencia de consumo de energía en forma eléctrica frente a la combustión. En segundo lugar, un incremento de la eficiencia en el uso final de energía. Y en tercer lugar, un descenso de energía debido a la energía no consumida al eliminar la extracción, procesado y distribución de los combustibles fósiles. De esta forma, vemos como el mayor factor de descenso en el consumo de energía, hasta el 54%, se debe al paso de una economía impulsada por motores y calderas de combustión hacia una economía impulsada por la electricidad. En cuarto y último lugar, vamos a evaluar algunas nociones sobre políticas para la transición energética. En este capítulo se apuntan 2 pasos imprescindibles para estimular la transición hacia una economía de energías renovables. En primer lugar, eliminar todos los subsidios a los combustibles fósiles y, en segundo lugar, crear un impuesto sobre las emisiones de CO2 en el ámbito internacional. Sobre esta segunda cuestión se han escrito multitud de investigaciones y existen diferentes debates sobre la forma idónea de aplicarlo, así sobre cuál sería la magnitud de este impuesto al carbono para que realmente fuera capaz de ofrecer algún resultado. En cuanto a la primera cuestión, realizaremos algunas apreciaciones. Un documento del FMI publicado en 2015 afirmaba que el total de los subsidios que reciben los combustibles fósiles asciende los 600.000 millones de dólares estadounidenses.
Esto contrasta con el dato de inversiones en energías renovables, el cual en el año 2018 fue de 288.900 millones de dólares, apenas la mitad de esas subvenciones. De esta forma vemos como la financiación y la propiedad de los activos en el futuro de los combustibles fósiles aparece como uno de los principales obstáculos entre la transición energética. Otro factor que determinará el sentido de esta transición desplaza el foco hacia Asia, donde los grandes incrementos de capacidad renovable de China se combinan con un creciente consumo de carbono. Sin embargo, se supone que el Estado chino aspira a producir un 80% de su energía a partir de fuentes renovables en el año 2050. Asimismo, un tercer y último factor para estas transiciones energéticas son el desarrollo de las tecnologías baratas y eficientes en el sector del transporte eléctrico. Esto podría llegar a tener un impacto significativo dado el gran peso energético y de emisiones que representa este sector. Mi nombre es Miguel Ángel Neila, soy de Zaragoza y os voy a hablar de los puntos 3.5, algunas historias agrícolas de éxito, y 3.6, urbanización regenerativa, la ecópolis. La agricultura sostenible, también llamada agricultura ecológica, económica y social, preserva la tierra y las fuentes de agua, regenera y mantiene la fertilidad natural del suelo y protege la biodiversidad. Evita en gran medida el uso de agroquímicos, acumula CO2 en vez de emitirlo y promueve instalaciones de procesado descentralizadas para salvaguardar el empleo en áreas rurales y proporciona a los agricultores un salario justo por sus productos. Para ello necesitamos unas políticas agrícolas sostenibles, para asegurar el acceso a tierras, agua, semillas, información, créditos y mercados. Consolidar la propiedad de mujeres, agricultores y organizaciones indígenas y comunitarias. Incluir acuerdos comerciales justos, tanto regionales como internacionales. Corregir los derechos de propiedad intelectual para respetar los derechos ancestrales de los agricultores y los objetivos de biodiversidad. Invertir en infraestructura local y procesamiento de productos agrícolas. E incrementar la investigación agrícola pública. Vamos a ver unos ejemplos de agricultura sostenible en países en vías de desarrollo y en países desarrollados. El primer ejemplo es sobre el mercado del cacao, el cual está altamente monopolizado, ya que dos empresas controlan el 80% de la producción mundial. Y no sabemos en qué condiciones sociales y medioambientales se produce este cacao. La empresa Ritter Sport, un fabricante alemán de chocolate, decidió introducir estándares sostenibles para alcanzar una sostenibilidad del 100%. Para ello, Ritter Sport se basa en sistemas agroforestales como alternativa sostenible frente a los monocultivos. Mezcla diferentes especies de plantas, resulta un cacao de mayor calidad y por ende mayores ingresos para los agricultores. Y Ritter Sport introdujo un modelo de pago que combina primas de calidad sobre el precio del mercado mundial con compras predeterminadas periódicas. Otro ejemplo en países en vías de desarrollo es Cuba. Cuando la Unión Soviética colapsó, hubo una repentina disminución de suministros de alimentos y petróleo que provocó una crisis agrícola debido a la escasez de combustibles y fertilizantes. Para solucionar esto, en Cuba, en el año 2000, más de 190.000 ciudadanos recibieron parcelas situadas dentro del área urbana. Este nuevo modelo de producción urbana local minimizó la demanda de petróleo para transporte y maquinaria agrícola. La falta de productos agroquímicos obligó a emplear suelo enriquecido con compost, y los programas de fertilizantes orgánicos, semillas, irrigación y drenaje fomentaron la agricultura y ganadería locales. En cuanto a los países desarrollados, tenemos los ejemplos de la empresa IVF, que basa su éxito en el sobreprecio de que los consumidores acomodados de todo el mundo pagan por los productos orgánicos, y la empresa Gilgai Farms, que mediante la cría de ganado vacuno, ovino, el cultivo de cereales y árboles autóctonos hace un sistema sostenible con emisiones de CO2 nulas. 3.3.6 Urbanización regenerativa, la ecópolis. Nuestro objetivo tiene que ser transformar el modelo insostenible de las ciudades actuales en lo que se denomina ecópolis. Una ciudad respetuosa con el medio ambiente, libre de contaminación, en las que las personas y la naturaleza viven en armonioso equilibrio.
Aquí vemos la imagen. Como podemos ver, incorpora a la ciudad muchas actividades típicas del ámbito rural, una ecópolis, como la horticultura, la agricultura mixta, las energías renovables. También con la ecópolis se reduce la dependencia de los combustibles fósiles y el uso intensivo de los transportes. Bueno, el concepto de urbanización regenerativa no se trata solo de ajardinar el entorno urbano. Los habitantes de las ciudades debemos desarrollar una relación respetuosa y restauradora con el medio ambiente entre las ciudades y los sistemas naturales de los que dependen, siempre que sea posible adoptar la tendencia de las energías renovables para los asentamientos humanos de todo el mundo y aprovechar las nuevas oportunidades económicas y cambiar los estilos de vida para que la transformación sea posible. Vamos a ver dos ejemplos de urbanización regenerativa. El primero es Adelaida, en Australia, donde el 45% de la electricidad proviene de fuentes eólicas y solares. La eficiencia energética e hídrica son preceptivas. Todos los residuos orgánicos se reciclan y se usan en los jardines municipales y en las tierras de cultivo de las afueras de la ciudad, que además emplean un sistema de riego con aguas residuales recicladas. Se plantaron 3 millones de árboles para detener la erosión del suelo y la contaminación del aire, y las vías para peatones y los carriles bici han transformado el centro de la ciudad. El otro ejemplo es Copenhague, en Dinamarca, que pretende convertirse en la primera capital neutra en emisiones de CO2 del mundo para 2025, gracias a la combinación de 50 iniciativas diferentes que incluyen, entre ellas, transporte integrado, arquitectura verde, calefacción urbana, parques eólicos dentro y alrededor de la ciudad, transporte eléctrico, red eléctrica inteligente y una gestión eficiente de los residuos.